¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a practicar operaciones entre conjuntos. Para ello vamos a ejemplificar con dos problemitas. Aquí tenemos estos conjuntos, sean los siguientes conjuntos. El conjunto universo es el conjunto de las X tal que X es un entero positivo. Eso quiere decir que son del 1 al infinito. A tiene estos elementos al 1, 3, 4 y 7. Y B tiene a los elementos que cumplen con estas tres condiciones. Primeramente son que debe de ser un número entre el 1 y el infinito, porque está diciendo que son todos los enteros positivos. Que sea menor de 8 y que sea par. Tiene que cumplir las tres condiciones. El C tiene a los elementos 1, 2, 4, 5 y 6, y el conjunto D tiene los elementos 2, 3, 7 y 8. Encontrar estos incisos, en este caso, por ejemplo, el primero dice la diferencia entre B complemento menos C, diferencia simétrica entre A unión B intersección D', y luego complemento de toda esta expresión. Y también tenemos un inciso B que sería, se puede decir que un segundo problema. Primeramente vamos a resolver el inciso A. Pero bueno, necesitamos saber realmente claramente cuáles son los elementos de B, porque bueno, aunque aquí me está diciendo las condiciones, los elementos que reúnen esas condiciones serían estos. De entrada, son elementos que están en el conjunto de los enteros positivos. Son menores de 8, menor o igual a 8, y son pares. Entonces sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Esos son los conjuntos, o esos son los elementos de los conjuntos que serían para nosotros datos conocidos. Se recomienda, vamos a ver primeramente la resolución al inciso A, se recomienda encontrar el complemento de los conjuntos, pues sencillos, por ejemplo, B complemento es el conjunto de las X tal que X está en Z positivo, o sea, serían todos los enteros positivos, a excepción de los que están en B. Entonces, a excepción, obviamente, del 2, 4, 6 y 8. También tenemos un D', lo calculamos, es el conjunto de los enteros positivos, a excepción de los que están en D, que serían 2, 3, 7, 8 y 9. Para eso pues no necesitamos ningún diagramita, se puede hacer el complemento de una forma sencilla, ya que la operación es un área solamente entre ese mismo conjunto. Vamos a primeramente encontrar el elemento B complemento menos C. Para eso, pues obviamente necesitamos apoyarnos, o es conveniente apoyarnos con un diagrama de Venn, donde tenga todos los elementos al conjunto universo, que es el rectángulo, al conjunto B', que sería para nosotros este círculo, y al conjunto C, que sería este otro círculo. Sería obviamente los conjuntos involucrados. Y nosotros vamos a ir colocando cada uno de los elementos en el diagrama de Venn. Y finalmente, una vez que hayamos colocado todos los elementos en nuestro diagrama de Venn, nosotros podemos leer la respuesta realmente que nos daría de esta resta que tenemos aquí. Vamos a ir en orden. Primeramente colocamos los elementos del conjunto B'. Entonces B', el 2 no está en B' porque dice que tiene todos los enteros positivos menos estos. Bueno, el 2 no está en B', pero sí está en C, porque realmente la operación es entre estos dos. El 2 no está en B', pero sí está en C, pues entonces lo colocamos aquí. No está en B', pero sí está en C. El 4 no está en B', pero sí está en C. Nosotros lo vemos claramente, entonces también lo colocamos en el lugar que corresponda. El 6 no está en B', pero sí está en C también, entonces lo colocamos en ese círculo. El 8 no está en B', pero tampoco está en C. Entonces, ¿dónde estaría? Pues en el universo, entonces estaría fuera de los dos círculos porque no está en ninguno de ellos. Ya colocamos los elementos que no están en B', ya no están en B', pero al menos ya los colocamos dentro del diagrama en el lugar que corresponde.
Ahora vamos con los elementos de C. El 1 está en C, pero también está en B', porque si no aparece en esta lista quiere decir que sí está, entonces estaría realmente el 1, estaría en la intersección, estaría en los dos. El 2 ya vimos dónde está, el 4 también ya vimos dónde está, el 5 está en C, pero también está en B', porque si no aparece en esa lista quiere decir que sí está, entonces el 5 aparecería en la intersección. El 6, bueno, ya vimos en qué lugar está. Después de que colocamos todos los elementos en el diagrama, nos debemos de preguntar siempre en dónde está la mayoría de elementos, porque si vemos el conjunto universo, tiene a todos los elementos enteros positivos, entonces, ¿en qué parte de nuestro diagrama están la mayoría de elementos? Y nosotros vemos que están en B', entonces, en B' sería en esta media luna, aquí están la mayoría de elementos. Y lo que me están preguntando es que encuentre la diferencia entre B' y C, o sea que a B' le reste todos los de C. O en pocas palabras, que diga qué elementos aparecen en esta media luna, que sería realmente el resultado de B' menos C. Entonces, si aquí está la mayoría, pues tenemos que comenzar con es el conjunto de las X, tal que X es un entero positivo, con eso estamos diciendo que son todos, a excepción de cuáles, pues todos los que nosotros estamos viendo aquí, incluido incluso el 8. Entonces, ese sería el resultado. Es el conjunto de las X, tal que X es un entero positivo. Con eso decimos, pues son todos. ¿A excepción de cuál? ¿Cuáles no están en esta media luna? Pues el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 8. Esa sería la primera operación que tenemos en nuestro inciso A. A partir de allí, bueno, tenemos aquí una unión y una intersección. El complemento, pues ya lo hicimos, ya encontramos a D complemento. De la unión de la intersección tiene mayor jerarquía la intersección. Entonces, primeramente, vamos a hacer la intersección. Aquí lo tenemos. Pero para eso, pues también nos apoyamos en un diagrama de Venn, con los elementos o con los conjuntos que aparecen en la expresión que deseamos encontrar. En este caso tenemos al conjunto B y el conjunto D'. Nosotros vemos claramente cuáles son los elementos del conjunto B y cuáles son los elementos del conjunto D'. Vamos a ir en orden. Primeramente los elementos del conjunto B. Entonces, el 2 está en B. ¿Está en D'? No, porque si está en esta lista, estos no están en D', entonces el 2 solamente estaría en B. Aquí lo tenemos, nada más está en B. El 4 está en B. ¿Está en D'? Pues sí, porque si no aparece en esta lista quiere decir que sí está contenido en D', por lo tanto el 4 está en la intersección, está tanto en B como en D'. El 6 está en B. ¿Está en D'? Pues sí, si no aparece en la lista quiere decir que el 6 también está en ambos. El 8 está en B. ¿Está en D'? Pues no, porque aquí me está diciendo que esta lista no está en ese conjunto, entonces el 8 estaría solamente en B. Aquí lo tenemos solamente en B. Bueno, ya colocamos los elementos o la lista de elementos de B. Ahora, ¿cuáles no están en D'? Bueno, el 2 ya vimos cuál es su lugar. Luego el 3 no está en D', pero tampoco está en B. Entonces, si no está ni en D' ni en B, pues entonces está en el universo, está afuera. El 7 no está en D', pero tampoco está en B. Entonces también está en el universo, también está afuera, aquí ya lo vemos. El 8 no está en D'. Bueno, pero si está en B, ya vimos, ya está colocado en su lugar. El 9 no está en D', pero tampoco está en B. Entonces quiere decir que el 9 está afuera en el universo. Aquí lo tenemos. Ya acabamos con nuestra lista. La pregunta que sigue es, ¿dónde está la mayoría de elementos?
Si nosotros nos fijamos, D' los tiene a todos, a excepción de estos que están aquí. Entonces, la mayoría de elementos están en esta media luna que tenemos aquí. No siempre están en esa media luna, pero en este caso, aquí se encuentran. Aquí es donde están la mayoría de elementos. Bueno, pero lo que a mí me preguntan es la intersección entre el conjunto B y D'. Y la intersección pues son los comunes, sería el 4 y el 6. Entonces, el resultado de esta operación sería B intersección D', son el elemento 4 y el 6. De la expresión, ahora lo que debemos de encontrar, ya encontramos esto, ahora tenemos que unirlo con A. Pero bueno, nos traemos a A para que nosotros podamos ver claramente la operación. Y también nos traemos a B de prima porque acabamos de encontrarlo, que eran los elementos 4 y 6. Hacemos nuestro diagramita y empezamos a colocar la información en orden. Primeramente los elementos de A y luego los elementos de B intersección de prima. Entonces, primeramente el 1. El 1 está en A. ¿Está también en B intersección de prima? Pues no, nada más el 1 estaría en A. Ya, nada más está en A. El 3 está en A y no está en B intersección de prima. El 4 está en ambos, está en la intersección, ya lo vemos. El 7 nada más está en A. El 4 ya vimos dónde está. Y el 6 solamente está en B intersección de prima. Estaría en este lugar. Si nos preguntáramos dónde está la mayoría de elementos, pues están afuera, están en el universo. La mayoría de elementos enteros positivos del 1 al infinito, bueno, pues es el universo, pero bueno, los restantes que no aparecen aquí, pues están afuera, están en el rectángulo, ¿verdad? Pero bueno, a mí me piden la unión de este conjunto, de estos elementos del conjunto A y el conjunto B intersección de prima, pues serían todos los elementos que nosotros vemos claramente en esos conjuntos. Y sería obviamente, el resultado sería el 1, el 3, el 4, el 6 y el 7. Pues está bastante claro. Para lo que sigue es encontrar el complemento de esta expresión. Y el complemento de esta expresión se puede decir que son todos los enteros positivos, porque ese es el universo, menos estos que están aquí. Entonces es el conjunto de las X tal que X es un entero positivo, a excepción de esos elementos que están ahí. Encontrar el complemento pues es muy sencillo. Después de eso ya tenemos esta expresión, tenemos que juntarla finalmente con este conjuntito que ya nosotros ya lo habíamos encontrado. Vamos a apoyarnos en el diagramita de Venn y este conjunto lo encontramos casi al principio, porque fue la primera operación que encontramos. Entonces, vamos a ir colocando los elementos de los conjuntos. En el orden, primeramente aparece el conjunto B' menos C. Entonces, el 1 no está en este conjunto, porque aquí dice que están todos los enteros positivos menos esta lista que aparece entre llaves. Entonces, el 1 no está en este conjunto. El 1 está en el conjunto A unión B intersección de prima complemento, no está ni en este tampoco, o sea, no está en este ni tampoco en el otro. Entonces, ¿dónde está? Pues en el universo, está afuera. El 2 no está en este conjunto. ¿Está en este conjunto? Sí, porque no aparece en la lista, por lo tanto, se encontraría en ese conjunto. El 4 no está en este conjunto B' menos C, ni tampoco está en este A unión B intersección de prima, complemento, entonces está afuera. El 5 no está en este conjunto, pero sí está en este, entonces vemos que ya aparece. El 6 no está en este conjunto, ni tampoco en A unión B intersección B', complemento. Entonces el 6 está afuera, ya lo vemos. El 8 no está en este conjunto, pero sí está en este. Entonces ahí ya ponemos a nuestro elemento. Y ya terminamos con esta lista.
Ahora tenemos que revisar la otra lista, a ver cuáles nos faltan. El 1 ya lo colocamos. El 3 no está en este conjunto, pero sí está en este, porque si no está en esa lista, quiere decir que sí lo tiene este conjunto. Entonces, el 3 está en B' menos C. El 4 no está en este conjunto ni en este, bueno, ya lo habíamos colocado. El 6 también ya veíamos dónde estaba. El 7 no está en este conjunto, pero sí está en B' menos C. Entonces el 7 pues lo colocamos en su lugar. Y ya nosotros vimos en qué lugar, cuál es la posición de los elementos de cada uno de los dos conjuntos en cuestión. La siguiente pregunta sería, ¿dónde está la mayoría de elementos? O sea, porque ya dijimos que el universo tiene a todos del 1 al infinito. Entonces, si nos fijamos, la mayoría pues debe de estar en la intersección. ¿Por qué? Porque este tiene del 1 al infinito, solamente estos no. Y este también tendría del 1 al infinito, solamente estos no. Entonces la mayoría son comunes y aparecen aquí en la intersección. Allí es donde está la mayoría. Pero bueno, a mí no me preguntan la intersección, sino me preguntan la diferencia simétrica entre estos dos conjuntos. Y la diferencia simétrica son los elementos que están en las medias lunas. En esta media luna y esta otra media luna. Por lo tanto, la diferencia simétrica sería 2, 3, 5, 7 y 8. Y aquí lo tenemos. Ese sería realmente nuestro resultado del inciso A. Muy bien, jóvenes. Vamos ahora a resolver el inciso B. Vamos a copiar los elementos o los conjuntos que nosotros conocemos, ya que son los mismos. Nada más lo único que cambiaría, pues obviamente, serían las operaciones. Dijimos que de preferencia había que encontrar el complemento de los conjuntos que tuvieran esa operación. Entonces, primeramente encontramos, pues en orden alfabético, primeramente sería A', que serían los elementos. A' sería el conjunto de las X, tal que X es un entero positivo, serían todos los enteros positivos, a excepción de los que están en A, que sería el 1, 3, 4 y 7. Luego B' serían todos los del universo menos los que están en B. C' también serían todos menos los que están en C. Y D' también serían todos menos los que están en D. Nosotros vemos que todos los necesitamos y a lo mejor alguno de ellos no fuera requerido, pues a lo mejor no era necesario que lo pusiéramos. Pero en este caso, pues todos los necesitamos. Bueno, una vez que tenemos ya el complemento, pues nos vamos a obtener o nos vamos a realizar las operaciones entre los conjuntos que se indican. Nosotros vemos que tenemos a B' diferencia simétrica con todo un paréntesis. Este paréntesis se abre después de la diferencia simétrica y se cierra hasta el final. Luego está este que también se abre antes de C' y se cierra en esta parte, sería el penúltimo paréntesis que se cierra. Y este se abre antes de la D' y se cierra después de la B. La evaluación en computación y también en matemáticas es que se evalúa primeramente lo que está entre paréntesis, pero tiene prioridad los paréntesis que están más internos. Entonces, primeramente encontraríamos D' unión B. Esto sería lo primero que tendremos que encontrar. Obviamente, hacemos nuestro diagramita, tenemos a D' y a B. Y obviamente al universo. Ya sabemos cuáles son los elementos de D' y cuáles son los elementos de B. Vamos por orden. Primeramente los de D'. En D' no está el 2, pero sí está en B. Bueno, lo colocamos en B. En D' no está el 3, pero no está el 3, pero no está tampoco en B. O sea, no está ni en D' ni en B. Por lo tanto, estaría fuera. En D' no está el 7 y tampoco está en B. Entonces estaría fuera. En D' no está el 8, pero sí está en B. Entonces lo colocamos en esa posición. En D' no está el 9,
y el 9 tampoco está en B, por lo tanto estaría fuera, ya lo vemos dónde está. Y ya terminamos con la lista de los elementos que no contiene D'. Los vemos claramente, en D' no están esos elementos que acabamos de marcar. Ahora vamos a terminar con la lista de B. El 2 ya vimos dónde está. El 4 está en B. Y también está en D', porque no aparece en la lista. Entonces, estaría en ambos, estaría en la intersección. El 6 está en B y también está en D', porque dijimos que D' tiene todos menos estos, pero como no aparece en la lista, entonces está en la intersección. El 8 ya vimos dónde estaba. Ya dijimos que lo que sigue es preguntarnos dónde está la mayoría. Nosotros vemos que D' pues involucra prácticamente a todos. O sea, porque aquí está diciendo que tiene a todos los enteros positivos, a excepción de estos que aparecen aquí. Entonces en D' aparecen prácticamente todos los elementos del universo. ¿Pero en qué parte? Pues en esta media luna. Entonces, allí es donde aparecen. Bueno, pero ahora a mí ¿qué me preguntan? Me preguntan la unión de los dos conjuntos de D' y B. O sea, me dicen qué elementos están en los dos círculos. Pues obviamente serían todos estos, más además los de B. más además los de B. Pero ya sabemos que en esta parte, pues está prácticamente todos los del universo. Entonces tendríamos que comenzar, que es el conjunto de las X, tal que X es un entero positivo, se sería todos los del universo. A excepción de cuáles no están en los dos círculos, pues sería el 3, el 7 y el 9. Y nosotros ya lo vemos claramente allí. Bueno, después de eso, lo que sigue sería C' menos D' unión B, que ya lo tenemos aquí en esta parte. Y obviamente necesitamos otra vez dos conjuntos, uno de ellos sería C' y el otro sería D' unión B, que lo acabamos de calcular. Hacemos nuestros diagramitas y lo marcamos en el mismo orden en que aparecen los conjuntos, primeramente C' y después D' unión B. Y empezamos realmente a colocar los elementos en nuestro diagrama. Vamos a hacerlo en orden, primeramente los elementos de C'. Entonces, en C' no está el 1, pero sí está en D' unión B, porque no aparece en esta lista de excluidos, entonces por aquí debe estar el 1. En C' no está el 2, pero sí aparece en este conjunto, ya que no aparece en la lista. Por aquí está el 2. En C' no está el 4, pero sí aparece en este conjunto, por lo tanto debe de aparecer en esta parte. En C' no está el 5, pero sí está en este conjunto, por lo tanto aquí tenemos el 5. En C' no está el 6, pero sí está en este conjunto D' unión B, por lo tanto aquí tenemos también el 6. Entonces ya tenemos la lista de elementos que no están en C', o sea, aquí tenemos a C' y estos elementos no están en C', lo vemos claramente. Ahora vamos a ver cuáles no están en D' unión B. En D' unión B no está el 3, pero sí está en C', entonces debe de estar en esta parte. En D' unión B no está el 7, pero sí está en C', entonces ya lo vemos que aparece en C'. Y en D' unión B no está el 9, pero sí está en C', entonces lo vemos que aparece en C'. Ya colocamos todos los elementos que no aparecen en ambos conjuntos involucrados. La siguiente pregunta es, ¿dónde está la mayoría? Si nosotros vemos, estos son todos los enteros positivos menos estos. Acá serían todos los enteros positivos menos estos. Quiere decir que tienen en común casi todos los enteros positivos, por lo tanto la mayoría está en la intersección. No hay ninguno afuera realmente de los dos círculos. Todos están metidos allí y la mayoría está en la intersección. Bueno, ya sabemos dónde están. Pero a mí me preguntan qué elementos están en el conjunto C', restándoles los de D' unión B.
Entonces me están preguntando por esta media luna. ¿Qué elementos están en esta media luna? Y nosotros lo vemos claramente, es el 3, 7, 9. Aquí está. Como ven, muy fácil. Bueno, ya llegamos hasta aquí. Lo que sigue sería A', diferencia simétrica, con esta expresión que nosotros acabamos de calcular. Entonces sería A', diferencia simétrica, con esa expresión. Obviamente nos apoyamos en nuestro diagramita de Venn, pero bueno, así nada más así, pues es difícil hacerlo, entonces nos traemos la información de la pantalla anterior y sabemos que A' tiene esta información. Y C' unión D' unión B, pues serían estos elementos. Entonces los empezamos a colocar en el orden, primeramente de A'. El 1 no está en A'. Tampoco está aquí, porque bueno, aquí vemos claramente cuáles tienen este conjunto. Entonces el 1 no está en A', ni está en este conjunto, por lo tanto debe estar afuera. Aquí está. El 3 no está en este conjunto, pero sí está en C' menos D' unión con B, entonces debe de estar por este lado. El 4 no está en este conjunto, ni tampoco aparece en este otro conjunto, entonces debe de estar afuera de los círculos. El 7 no está en este conjunto, pero sí está en C' menos D' unión con B, entonces tendría que estar en esta parte de ahí. Aquí lo tenemos. Bueno, ya terminamos con los elementos que no tiene A'. Aquí están, ninguno está en A'. Ahora, ¿qué elementos tiene este conjunto? Entonces, este conjunto tiene al 3 y al 7, ya lo vimos, ahí están. Además tiene al 9. Pero el 9, si nos fijamos, está en este conjunto y también está en A', porque si no aparece en la lista, pues entonces está en la intersección. Ese sería realmente el diagramita. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde está la mayoría? Si nosotros vemos A complemento, pues comienza con el conjunto de las X, tal que X es un entero positivo, o sea, prácticamente los tiene a todos. Entonces la mayoría están en A', pero ¿en qué parte? Pues en esta media luna. Allí está la mayoría de elementos del universo. Entonces, bueno, ya sabemos dónde está la mayoría. A nosotros nos preguntan la diferencia simétrica entre A' y este otro conjunto, que sería C' menos D' unión con B. Y la diferencia simétrica son las dos medias lunas, todos los elementos que están en esta media luna y los elementos que están en la otra media luna. Pero obviamente en esta media luna primera, pues están prácticamente todos. Entonces tendría que comenzar el conjunto de las X, tal que X es un entero positivo. Ya. Con eso involucra a todos los del universo. A excepción de cuáles, si son las dos medias lunas, pues es a excepción del 1, el 4 y el 9, que ya lo tenemos allí. Entonces, esa sería la diferencia simétrica entre esos dos conjuntos. Finalmente, que realmente es lo que me pregunta en el inciso B, habría que encontrar esa expresión, diferencia simétrica entre B' y la expresión que acabamos de encontrar. Hacemos nuestro diagramita, tenemos a B' y tenemos a este conjunto que ahorita lo alargamos con la intención de que cupiera la expresión. Esa es la única razón por la cual alargamos este conjunto. Y empezamos a colocar la información, pero para eso necesitamos obviamente al conjunto B', nos lo traemos y lo colocamos ahí. Entonces, primeramente colocamos los elementos que no tiene B'. El 2 no está en B'. Se encuentra en este conjunto. Si no está en la lista, quiere decir que no está. Quiere decir que sí está. Entonces, si el 2 no está en B', pero sí está en este conjunto, que sería A', diferencia simétrica, con todo eso que aparece ahí. Entonces, el 2 debe de estar en este lado. El 4 no está en B', ni tampoco en este conjunto, quiere decir que debe de estar afuera. Ya lo tenemos ahí. El 6 no está en B', pero sí está en este conjunto, quiere decir que está en esta área. El 8 no está en B', pero sí está en este conjunto, entonces quiere decir que debe de estar aquí.
Ya terminamos con la lista de los elementos que no están en B'. Ahora, los que no están en este conjunto, A', diferencia simétrica con C' menos D' unión con B, los que no están en ese conjunto. El 1 no está en este conjunto, pero sí está en B', por lo tanto tiene que estar de este lado. El 4 ya vimos en qué lugar está. El 9 no está en este conjunto, pero sí está en B', por lo tanto el 9 se encuentra en esta parte. Y terminamos con su lista. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está la mayoría? Si nos fijamos, los dos tienen el conjunto de las X, tal que X es un entero positivo. Lo vemos claramente. Quiere decir que la mayoría de elementos está en la intersección porque son comunes ambos, está en esta parte. Pero bueno, lo que me preguntan no es la intersección, sino las medias lunas, que es la diferencia simétrica, los elementos que están en esta media luna, y además los elementos que están en esta media luna, que sería 1, 2, 6, 8 y 9. 1, 2, 6, 8 y 9. Como ven, es sencillo, pero debemos de tener cuidado porque nos podemos equivocar fácilmente. De hecho, yo en lo particular tengo que apoyarme en el diagrama de Venn para colocar correctamente los elementos. De otra manera, pues me resulta muy difícil. Entonces, en el momento de estar resolviendo los ejercicios, es conveniente que coloquen los diagramas de Venn. De hecho, en la tarea me interesa también que ustedes se vayan apoyando el diagrama de Venn con la intención de ir viendo también el procedimiento y no solamente resultados, sino yo quiero ver cómo fueron sacando las cosas. ¿De acuerdo? Recomendaciones, ni siquiera en este caso son conclusiones. Se recomienda obtener primeramente los conjuntos complementos, porque allí no necesitamos diagrama de Venn y bueno, sería fácil encontrarlos. Para las operaciones unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica, apoyarse en el diagrama de Venn. Son recomendaciones, pero bueno, en este caso también en el curso me interesa que muestren su trabajo realmente apoyándose en el diagrama de Venn. Hay por ahí una frase célebre de John von Neumann, un matemático húngaro, que dice: si la gente no cree que las matemáticas son simples, es porque no se dan cuenta de lo complicado que es la vida. Definitivamente, si nosotros comparamos las matemáticas o los problemas de matemáticas con la vida real, pues para nada le llegan los problemas de la matemática a los de la vida real. Hay problemas muy complicados que uno se encuentra en la vida. John von Neumann, un matemático, como les digo, húngaro, que hizo grandes aportaciones a teoría de conjuntos, pero también es conocido en el área de la computación. La referencia pues es nuestro libro, allí hay más ejercicios. Solamente estoy haciendo estos dos ejercicios, pero ustedes se trata de que primeramente pues vean los que están ahí ya resueltos y también resuelvan de preferencia también los que están propuestos. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias.